Buenas tardes, muy buenas noches. Estamos transmitiendo desde Calmeca, Xochimilco, y tenemos hoy un gran invitado, al doctor Sergio López Ramos. Maestro, bienvenido. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, Daniel. Gracias por invitarme a compartir contigo en este espacio que tú amablemente has construido y que es una cosa que llamamos como un bebedero, ¿no? Para mucha gente. Y gracias por la invitación. Sí, muchas gracias, maestro. Pues quisiéramos hacer una presentación, pero de todo lo que es su trayectoria, su trabajo, pero vamos a puntualizar en algunos puntos que consideramos que son muy importantes para el tema que estamos trabajando sobre lo que es la medicina tradicional y lo que es la memoria cultural de los mexicanos. Nuestro Sergio ha trabajado mucho en lo que es la difusión y el rescate de la raíz y la memoria de lo que son las tradiciones mexicanas como tal. De la misma manera, él ha sido, fue discípulo del maestro Moya durante muchos años. Tiene estudios universitarios de licenciatura en psicología, historia y antropología. También es un gran conocedor de lo que es la herbolaria, lo que son la eh, herbolaria, lo que es la palabra, ¿no? También, un poco de ritualidad, también tiene mucho conocimiento sobre eso. Tiene también un gran conocimiento en lo que son las historias de vida, que ha sido un trabajo muy importante que ha realizado durante muchos años, y obviamente pues es mexicano de nacimiento. Entonces, maestro Sergio, todo esta historia de trabajo que usted ha llevado durante ya muchos años, pues nos lleva también a postularlo a usted como maestro de la medicina tradicional, además de que es un gran psicólogo y ha trabajado mucho también lo que es la parte del budismo zen. Toda su trayectoria lo lleva justamente hacia esta área de la medicina tradicional. Y lo decimos puntualmente porque es necesario tener referentes importantes, serios con su trayectoria en lo que es esta área de conocimiento para poder, como usted dice, brindarle unas alternativas de salud, de felicidad a los mexicanos. Entonces, si más, iniciaríamos, maestro, con una pregunta muy central que sería, usted como historiador ha estudiado la historia del país y se ha dado cuenta cómo la historia ha repercutido en las historias de vida, en la alimentación, en el emocional, en el pensar de los mexicanos. Y en sus tesis, en sus investigaciones, ha encontrado que todas estas memorias culturales llegan y atraviesan directamente hasta el cuerpo. No solamente se quedan como datos ahí sueltos, que están ahí perdidos en algunos libros, sino que directamente se vive y se respira a partir de estas memorias. Entonces, maestro, si nos gustaría que nos compartiera un poquito sobre esto, sobre qué es la memoria corporal a nivel de esta perspectiva histórica y cultural y cómo Ujú. se vincula directamente y aterriza en el cuerpo. Bien. Bueno, muchas gracias, Daniel. Voy a tratar de dar una explicación desde la perspectiva que nosotros trabajamos. Hay que entender que la llegada de los españoles cambió la memoria de los mexicanos, cambió la memoria de la geografía, cambió la memoria de los árboles, de las praderas, cambió el cultivo, cambió también los hábitos alimenticios y también cambió la mentalidad. O sea, pusieron a un dios, a una virgen, para poder hacer que esto se convirtiera en una cosa que llamamos como un sincretismo religioso, alimenticio y cultural. Entonces, si hacemos memoria, México no tenía vacas, ni burros, ni yeguas, ni caballos, ni gallinas, ni cerdos, ni borregos, vacas. No tenía. Lo trajeron los españoles. Y eso cambió la memoria de una sociedad, de una geografía, cambió la geografía, la hidrología, pero también cambió la memoria de la digestión, cambió también el funcionamiento del intestino grueso,
Aparecieron nuevas enfermedades como la tuberculosis, como la sífilis, como la gonorrea, la gripa, la peste, el cólera, las enfermedades que llamamos virales. Algunos por eso dicen que fue un encuentro de dos tipos de bacterias, ¿no? De dos tipos de intercambio cultural en el campo de la biología, de la microbiología y la patología. Entonces, ¿cómo entender este proceso? Nosotros creemos que es importante entender que los mexicanos no tenían ese tipo de hábito de arriar animales y los españoles arriaban animales y por eso decidían sobre el animal a dónde llevarlo, qué es darle de comer, dónde era el mejor sistema de alimentación, el mejor pasto, ese tipo de cosas. Entonces, entendemos que hay una forma de cultura que hace tratar a los animales como castigo, como sometimiento, como poder. Eso es lo que hicieron cuando llegaron a México. Sometieron y quitaron una cosa muy importante, que es la propiedad comunal. Quitaron la propiedad comunal y la hicieron privada. Y eso generó muchos pobres. Tenemos millones de pobres fruto de ese tipo de cambio de propiedad privada. Entonces, una propiedad colectiva, una propiedad comunal permite que mucha gente tenga que comer y tenga un espacio donde vivir y tenga un sentido de arraigo y un sentido de identidad. Muchos pueblos fueron desplazados y les quitaron sus tierras, se las siguen quitando y eso significa que muchos de esos habitantes van a convertirse en desposeídos. No van a tener entonces nada de dónde asirse, dónde estar. No van a poder desarrollarse. Pero tenemos a muchos que migran o los sacan de esos lugares y se convierten en gente que no tiene un sentido de arraigo y de propiedad. Entonces, ese es un primer elemento para entender que hay una memoria que cambió. Entonces, muchos mexicanos están resentidos. Sí, claro que están resentidos y resentidos porque, pues, oigan, les quitaron la propiedad comunal, les quitaron un sentido de trabajo, un lugar de trabajo, la comida. Entonces, eso genera una memoria de resentimiento y de reclamo. Por eso, si nosotros entendemos ese proceso, entendemos que muchos mexicanos van a estar tristes, van a estar melancólicos, van a estar también enojados. Y ese enojo y esa tristeza y esa falta de alegría de vivir se refleja en la salud. Por eso tenemos varias enfermedades de tipo crónica o de tipo crónico-degenerativa y cáncer. Ha prosperado, pero tiene que ver con esta memoria de hace 500 años. Claro que no la pueden ver casi así linealmente porque es un proceso, va dándose un proceso paulatino. Podemos ver la colonia y la colonia son 300 años y en esa colonia pues se mete y se impone la religión y se hace un catolicismo que destroza a todo lo otro que cree en otras formas de vida, saca a los mexicanos, a los antiguos mexicanos, de este principio de armonía con la tierra, de armonía con la naturaleza. Y si los saca de ahí, los mete a esta idea del miedo, del terror. Pero no es un miedo a tenerle miedo a Dios o tenerle miedo a la Virgen de Guadalupe. No, es un miedo que se impone matando, quemando, descuartizando o torturando o matando literalmente a aquel que se atreve a cuestionar o a mantener sus rituales de antes de que llegaran los españoles. Entonces, eso está documentado, no estoy inventando nada, hay libros que hablan sobre eso, la Inquisición y el proceso inquisitorial, y vemos los juicios y pues son cosas muy absurdas a la luz de nuestros ojos ahora. Entonces, por eso no podemos entender mejor que ese matar a alguien, torturar a alguien, genera miedo colectivo. Y entonces hay una memoria de miedo. Si no, ustedes pregúntense, ¿por qué se persinan cuando pasan ante una iglesia? ¿Por qué tienen que persinarse? Porque el que no se persinaba en la colonia era castigado, o era un ateo, o era un, no ateo, sino renegado de la palabra divina o del evangelio. Idólatra. Entonces, exacto.
era un idólatra de su tradición, de su creencia, de su forma de vida, de vincularse con la naturaleza. Entonces, esta memoria es muy importante, que es una memoria biológica, ideológica y cultural, y también religiosa. Entonces, oigan, si nosotros vemos que queman a alguien o destrozan a alguien o torturan a alguien porque dijo que ese Dios es un Dios pues muy malo porque te permite castigar o te permite matar en el nombre de Dios, entonces lo van a torturar, lo van a... Y si yo veo eso, pues ya no vuelvo a decir nada y me va a dar miedo. Y ese miedo queda en el cuerpo, yo se lo heredo a mis hijos y mis hijos lo heredan a sus hijos y a sus hijos hasta llegar a estos. Hoy día tenemos más o menos un promedio de 25 generaciones de 1521 a la fecha. Póngale 25, 24 o 26, no importa. Esas generaciones tenemos y son generaciones que si no están en el poder, si no son hijos de criollos, tienen miedo a crecer, a ser, tienen miedo a tomar decisiones, tienen miedo a crecer como personas. Por eso dicen que nos achicamos o que nos acomplejamos, porque no somos capaces de resolver o de decidir. Pero es que hay una memoria muy fuerte en el cuerpo y hay una memoria de que no podemos. Porque eso nos hicieron creer los españoles, eso hicieron los españoles. Y dijeron que aquí no había hombres grandes, aquí no había árboles grandes, que aquí no había conocimiento, que aquí no había maestros. Eso dijeron. Y está escrito, no lo estoy diciendo yo. En Prólogos a la Biblioteca Mexicana de Augrén, ahí dice eso. Es más, uno de los creyentes, digamos, o religioso de España, un tal Jesús Carrillo, manda una carta al obispo para decirle que quiere venir a estudiar a México. En aquel entonces, estamos hablando del siglo XVI, XVII, y le dice, no, dijo, ahí no hay nada, dijo, ahí ni los árboles crecen, todos son enanos, chaparros los árboles, y los individuos tan chiquitos. Dijo, ahí no hay maestro, ahí nadie te va a enseñar nada. Dijo, te recomiendo que te vayas a Roma, ahí sí hay maestros. José María Uguren lee eso y entonces lo que hace es hacer una obra donde demuestra cómo los mexicanos tienen una gran capacidad para crear, para hacer. Entonces, no hay que creernos esas mentiras, no hay que creer esas falacias. Somos capaces, somos tenaces, pero tenemos una memoria y tenemos que vencerla. Y esa memoria se vence haciendo. Tenemos que enfrentarlo. Y esa sería una de las explicaciones de por qué muchas personas no se atreven a dar el salto, no se atreven a hacer y se quedan en el conformismo o se quedan en la resignación o se quedan en la idea de que no podemos. Y no, sí podemos. Digo, quienes hemos salido del país a estudiar, vemos que mucha gente allá afuera nos respeta porque nosotros nos defendemos y nos van a respetar, pero también nos van a humillar si nosotros nos dejamos. Entonces, tiene que ver con esta memoria. Bueno, no sé si eso da un sentido, Daniel, a la pregunta Sí, de maestro, gracias. cómo es que estas memorias están todavía presentes, ¿no? Sí. Eh, Usted lo que mencionó también hace un momento sobre los estudios oficiales, estudios de historia, de antropología, inclusive hasta un poco de psicología, la misma arqueología, que siguen con el discurso del siglo XVI. Mm. Y en las universidades se sigue pues dándose, renovando ese discurso, ¿no? De una generación a otra generación y no hay un cambio. ¿Qué es lo que está pasando, maestro, a nivel universitario en la academia? Que todavía seguimos atrapados en ese discurso. Bueno, lo que pasa es que yo creo que puede sonar como ideológico, pero no es así. Yo creo que las formas de pensamiento de un pensamiento conservador está presente. Conservador en el sentido de que no hay que moverle porque el saqueo es muy grande. O sea, no hay que cambiar ese discurso porque, pues, a quién le conviene que sigan diciendo que somos tontos, que somos inferiores, que somos propensos a la diabetes, que porque estamos débiles, que nosotros no podemos, que nosotros no tenemos inteligencia. O sea, ¿eso a quién le conviene? Le conviene
desde una transnacional hasta los gringos, a los europeos, a todos les conviene. ¿Por qué? Porque han de saber que el país lo saquean y lo saquean y sigue dando, sigue dando. Con Peña Nieto fue saqueado 500 veces más que la colonia, 500 veces más. Y todavía hay, todavía para más. López Obrador pudo darle un montón de becas y de apoyo a un montón de gente sin pedir ningún dinero prestado. Que sí que hay millones y millones, hay mucho dinero, y hay mucha riqueza. Entonces, mantener ese discurso es favorable a ciertos grupos, grupos mineros, grupos petroleros, grupos de gaseros, grupos que hacen la ropa, el grupo este de los españoles del pan, los judíos de las telas. O sea, esos están empoderados de eso. Y les conviene que digan que somos jodidos, que no tenemos mentalidad de triunfadores, que no somos tiburones, que nosotros somos fáciles de dominar, que con 100 pesos nos compran para un voto, que con un boy, ¿no? Te pueden comprar. O sea, siguen diciendo que la jodidez y la pobreza son necesarias para la política, el ejercicio de una política antidemocrática completamente. Entonces, ¿a quién le conviene que el discurso, que en la psicología, por ejemplo, sigan diciendo que con el conductismo lo hacemos y con el psicoanálisis? ¿A quién le conviene? Pues bueno, yo no he visto a ningún pobre en psicoanálisis ni haciéndose terapias cada 15 días o cada semana, ¿no? Digo, con lo que cobran no creo, no los he visto. Y las otras terapias no les funcionan. Entonces requieren de otra mentalidad, ¿no? Requieren de otra forma de trabajar. Pero eso no se abre. Por ejemplo, tiene que ver los laboratorios, tienen que ver las transnacionales, las farmacéuticas. Esas les conviene lo mismo. Conviene que no se descubran que algunas plantas son mejores que los medicamentos. Hoy día en el futuro, nuestro futuro inmediato es que tenemos que aprender a curarnos con plantas y no con medicamentos. Esa es una. Y la otra es que tenemos que aprender a comer más orgánico, más verduras, más frutas, más pescado, más pollo, conejo, chapulines o amaranto. O sea, comer ese tipo de alimento y no comer tanta carne roja, tanto ni lácteos y tener una práctica espiritual. Esas tres cosas son importantes. Comer lo más orgánico posible, curarse con plantas y tener una práctica espiritual. Eso ayuda a prevenir y es el futuro para sanar y poder tener una vida más digna. Entonces, ¿a quién le conviene que sigan diciendo que la ciencia es lo mejor o que la medicina esa alópata es lo mejor? Pues les conviene a ciertos grupos. Entonces, y conviene también que sigan diciendo que nosotros somos muy ignorantes. Es más, que no tenemos futuro, que no tenemos conciencia. Hay una discusión en el siglo XIX y principios del XX que los mexicanos no, no podíamos pensar, que no podíamos hacer filosofía, que no, digo, por favor, ¿no? O sea, uno sabe que la investigación depende de cómo trabajes, cómo la apoyes y cómo hagas una práctica para eso. Pero si no, no puedes, no se puede hacer nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no te van a dejar crecer. Lo vemos en la universidad, en las universidades, ¿no? Muchas universidades son de derecha completamente y preparan a puro talachero, ¿no? A puro obrero especializado, como dicen. Y no esa gente científica, gente creativa, gente que proponga, no la dejan. Y si aparece esa gente, se la llevan a otro lado. Son las fugas de cerebros, ¿no? Entonces, tenemos un problema muy serio que es el amor al país también. O sea, muchos de los que estudiamos, pues muchos se van, los que decidimos quedarnos aquí y construir aquí, aquí estamos. Y seguimos haciendo por el país, construyendo, buscando soluciones, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Entre seguir creyendo el discurso oficial y construir nuevas propuestas dentro de la misma sociedad, que también es factible hacerlo, ¿no? Sí se puede. Maestro Sergio, ¿cuál sería la propuesta desde el punto de vista académico?
para dar un giro a este discurso, para abrir nuevos puentes, nuevos caminos. ¿Cuál considera usted que sería las nuevas posibilidades que se pudieran empezar a abrir o investigar? Bueno, yo creo que una muy importante, Daniel, es que tenemos que abrir nuevos marcos de referencia. Construir nuevos marcos de referencia significa romper epistemológicamente con las formas que vienen dándonos como verdaderas. Tú sabes, bueno, hemos trabajado juntos, ¿no? Sobre este tema y hay que buscar nuevas opciones. Y buscar nuevas opciones significa romper con un discurso oficialista sobre qué es la ciencia, sobre cómo se entiende la vida y cómo se cuida el planeta. Entonces, lo que uno tiene que hacer es, en los espacios que uno está, es primero romper con el esquema este epistemológico y generar nuevas categorías, nuevas formas, crear un modelo de trabajo. Nosotros por eso creamos este modelo de una psicología de lo corporal, que puede permitir entonces sanar al sujeto con el cuerpo y con la mente o con las emociones y tratar de hacer un trabajo más integral, más de unidad y no fragmentar tanto al individuo ya, ¿no? O sea, si tiene un problema de conducta, un problema de comportamiento, un problema emocional, hay que explicarlo desde el cuerpo y desde las emociones. Y ya eso es una ruptura epistemológica con el conductismo, con el psicoanálisis, con Piaget, con Maslow, con todos ellos. Entonces, generar una nueva propuesta que permita crear formas y estrategias, primero una explicación epistemológica, después una metodología y después una forma de intervención con esa metodología que dé resultados. Y lo estamos haciendo, está dando resultados. Entonces, hay que trabajar con los niños, hay que trabajar con los adolescentes, con las mujeres, con los hombres, hay que trabajar con ellos sobre este campo de referencia que tiene que ver con la prevención en salud y cómo construir un ser humano. Cómo construir un ser humano que sea realmente humano y se desarrolle espiritualmente y no un ser humano que se dedica solamente a consumir, a tratar de emborracharse, a tratar de tener solamente una propiedad, una casa, un coche, y esa es su vida. Y su vida no trasciende. Ahí se queda esa vida, no hay crecimiento. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es abrir nuevos campos de explicación en el sentido epistemológico, con una metodología muy precisa, como tratamos de hacerla, y intervenir. Y luego volver a sistematizar y volver a crear y volver a intervenir. Así es como estamos haciendo. Y ahí vamos un buen tiempo y estamos haciendo libros, proyectos, trabajo para poder impactar a los demás. Eso estamos haciendo. Entonces yo creo que sí es factible romper con el esquema tradicional y generar nuevas propuestas de estudio que mejoren la calidad de vida de las personas. Y no traer solamente modelos y trasplantarlos, sino quizás tomar un modelo y hacerlo regional, ¿no? Adaptarlo a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura, y lo que no se puede adaptar, pues no, y no meterlo con calzador, ¿no? Entonces yo creo que esa sería una opción, cambiar los marcos de referencia, crear nuevas categorías, una estrategia, una metodología, y con eso lo hacemos, creo yo, ¿no? Muy bien. La siguiente pregunta, maestro Sergio. Llevo también ya varios años en esta área y llegan muchas personas a lo que es el conocimiento de las tradiciones, la cultura, la misma espiritualidad, y hay ciertas líneas que están muy marcadas, ¿no? Muchos llegan a través de la danza, otros llegan por el temazcal, otros llegan a partir de la literatura. Hay grupos, ¿no? De personas que, según esto, están buscando también restituir, ¿no? La memoria y rescatar las tradiciones, ¿no? Desde los concheros, los guerreros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que también se está generando actualmente una especie de New Age de la mexicanidad, donde han surgido muchos gurús de supermercado, en donde se hace un exceso de consumo de ciertas plantas maestras o psicotrópicas. Y esas son las líneas por las cuales muchos, hablaré yo de cientos o miles de jóvenes, buscan algo, buscan respuestas, buscan una salida,
y desgraciadamente se encuentran ante esta realidad, ¿no? Nos guste o no, estemos de acuerdo o no, esa es lo que se tiene. Lo vemos también en internet, ¿no? Donde se hacen ceremonias de todo tipo, ¿no? Se les nombra ceremoniales tradicionales, pero realmente el trasfondo es muy complicado. Entonces, creo que esa es una pregunta muy importante, maestro. Eh, ¿Cómo comprender esta situación y qué es lo que tendríamos que realizar para no caer en este camino falso, ¿no? En estos caminos falsos que pues no nos pueden llevar a buen puerto? Bueno, yo partiría, Daniel, de una cosa muy primaria, muy elemental. Bueno, elemental en el sentido de que esa gente quizás anda buscando nuevas experiencias de vida, anda buscando, pues quizás no la iluminación, pero sí el entendimiento, o sí la sabiduría, o sí el conocimiento, anda buscando algo. Y pues mi experiencia en estos avatares es que tú no puedes lograr eso con algo externo. Por más ayahuasca que se metan, por más peyotes o por más honguitos o por más marihuana que fumen, no van a lograrlo, porque eso se logra con trabajo, se logra con disciplina. Uno tiene que levantarse temprano, hacer una práctica, trabajar. Eso es lo único que te va a hacer que tengas ese proceso de crecimiento. El problema ahora en las nuevas generaciones es que todo lo quieren fácil, todo lo quieren fácil, rápido y pronto. Y pues no se puede. En realidad no se puede. Por eso vemos que no hay gente que crezca en ese campo, en esos campos de trabajo, de prácticas. Honestamente no he visto a nadie que salga con un entendimiento muy lúcido y muy claro. Más bien, pues son poses, son muchos egos y se dedican a tener solamente sexo o inventar que tienen poder, inventar que tienen contacto con. Puede ser que lo tengan y puede ser que tengan poder y todo lo que quieran, pero lo cierto es que no hay crecimiento. O sea, no son mejores seres humanos, porque son tan mundanos y más allá de los mundanos, porque muchos solamente se drogan y muchos solamente son adictos al sexo y otros pues tienen enfermedades crónicas y no se cuidan. Entonces uno dice, pues para eso no es un crecimiento, para eso no es el desarrollo espiritual. Entonces, yo creo que hay una equivocación en cuanto a lo que significa desarrollarse y crecer espiritualmente, ¿no? Pues nosotros creemos que desarrollarse espiritualmente es crear y construir una nueva manera de vincularte contigo mismo y con el universo. Entonces, eso significa que si hay una forma y manera de entender el conocimiento, tendría que ser a través de las maneras de un ejercicio cotidiano que tenga que ver cotidianamente con eso, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es muy importante y no pensar en que con algo externo lo vas a lograr, ¿no? Entonces, no es un problema de que ahora se logra y ahora se puede, sino que tiene que ver con cuáles son las prácticas y los ejercicios que yo hago para lograr ese crecimiento. Pero si lo creo que lo voy a hacer, si creo que lo voy a hacer con ayahuasca o con otra planta, puede ser que sí lo logre, ¿verdad? Tenga un entendimiento, tenga una comprensión, puede ser, pero también puede ser que no logre nada de eso. Entonces, hay algo muy importante en el proceso. Lo que dije hace un momento de curarse con plantas, comer lo más orgánico posible y tener una práctica espiritual, eso es lo que nos permitiría alcanzar un crecimiento para esta nueva perspectiva de lo que sería tener un desarrollo espiritual. De lo contrario, no hay tal crecimiento espiritual, hay una confusión. Lo que yo veo en muchos de ellos es una confusión. Y esa confusión tiene que ver mucho con la falta de una guía. ¿A qué me refiero? Que quizás esos maestros no están bien encausados y son maestros que son adictos a cualquier cosa, sino al dinero, sí al sexo o a las drogas o al poder que da el tener cierto estatus, ¿no? Entonces a mí me parece que eso es parte de un proceso que tenemos que aprender a superar.
Y solamente el trabajo, bueno, soy partidario de eso, de que solamente el trabajo te da esa certeza y esa credibilidad de poder alcanzar un nivel de desarrollo espiritual. De otra manera, no hay tal forma, ¿no? No hay manera de hacerlo. Entonces, a mí me parece que esa sería una de las formas de cómo resolver ese proceso y no tener un criterio de cómo es que un maestro es el correcto. Hay que ver la congruencia. En eso estriba el hecho de que un maestro sea bueno, que tenga congruencia. Es congruente con lo que hace, es congruente con lo que piensa y es congruente con lo que come. Eso es un criterio muy importante para poder diferenciar a unos maestros de otros. Y si no, no hay manera de poderlo hacer. Se confunde uno muy fácilmente. Mm. Sobre este proceso de descolonización, eh, ¿cómo se desarrollaría? Hay, hay varias rutas, digamos, ¿no? O sea, una es primero identificar que hay una manera de que se ejercita un pensamiento y una manera de vivir que se vincula con ese pasado de tu historia. O sea, saber que somos países que fuimos colonizados. Entonces, si somos un país colonizado, significa que nuestra cultura no es la de nosotros, no es la original, ¿no? O sea, nosotros deberíamos estar hablando en náhuatl ahorita, pero estamos hablando en español, porque es fruto de la colonia. Ese es el pensamiento colonial. Entonces, la mente se coloniza, el cuerpo se coloniza. Entonces, eso significa que uno tiene que aprender a ser nosotros. Tenemos que aprender a ser los mexicanos. Y aprender a ser los mexicanos significa descolonizarnos de esas maneras de cómo nos metieron a fuerza la religión, nos metieron una dieta, quitaron algunas tradiciones y costumbres, hicieron sincretismos religiosos. Por ejemplo, aquí donde yo estoy es San Juan Teotihuacán, es San Martín de las Pirámides, es Santa Marta Catitla, es San Pedro Jalustó, es Santa Clara Coatitla. O sea, hay un sincretismo también en los pueblos, en los nombres, para que no se olviden. Y cada pueblo tiene un santo. Eso es una forma de colonizar el pensamiento religioso. E incluso en nuestras palabras cotidianas decimos adiós, perdón, primero Dios, si Dios quiere, ¿no? O sea, esa es una forma de colonizar religiosamente y una forma de colonizar las formas de vida. Entonces, casarse a través de la iglesia, bautizarse, es una forma de colonizar. Pero ahora pensemos en nosotros ya grandes, estamos colonizados, los adultos, entonces defendemos el sistema. Decimos que sí, que está bien, que no nos va tan mal, que ahí la llevamos. No alcanzamos a ver que el pensamiento colonial te permite decir eso. O sea, el cómo estás colonizado es cómo defiendes al mismo verdugo que te colonizó. Entonces, ese tipo de cosas se vencen solamente cuando reconoces que estás colonizado y luchas por descolonizarte. Entonces, ¿cuáles serían las maneras? Pueden ser muchas, pero una de ellas es volver a comer la tradición de este pueblo, buscar las comidas, volver a ir a los centros de poder o centros de rituales o centros de ofrendas. También ir a lugares donde hay tradiciones de curanderos, hay de ventas de mercados, de tianguis, donde son gentes que venden sus productos o fomentar el intercambio de cooperación con un producto con otro, ¿no? Como hay mercados, hay lugares donde eso se fomenta. Entonces, yo creo que la otra parte en la academia es aprender a hacer investigación y hacer estudios donde demostremos que nosotros somos capaces, donde somos capaces de crear nuevas formas de ver el mundo y de curarnos, de atendernos, de sanar y de vivir una vida más digna. Eso es un elemento muy importante que debemos de aprender a ejercer cotidianamente como un derecho, ¿no? ¿Y por qué tenemos que acatarnos a los derechos que imponen que no podemos hacer eso, ¿no?
¿Por qué tienen que perseguir a la herbolaria? ¿Por qué tienen que perseguir a los hueseros, a las parteras? Pues porque les quitan credibilidad, una, y la otra les quitan también clientes, ¿no? Entonces, es todo un discurso eso es la colonización, formas de colonizarse que no permiten que haya maneras de sanarse, de crear una vida más digna, de crear formas de desarrollo más humanizadas. Y no, nos metemos a la dinámica del consumo o la dinámica de la competencia o de tener la propiedad privada. Y eso es una forma de colonizar. Entonces no pensamos en colectivo, por ejemplo, ¿no? No pensamos en yo y los otros, o no pensamos en nosotros, pensamos en yo nada más, ¿no? Entonces, eso es un pensamiento colonial. Entonces, vencerlo se hace en la práctica, se hace siendo solidario, siendo cooperativo, siendo participativo, defendiendo las causas, apoyando a las causas. El problema es cuando explicamos la realidad, los académicos, ¿no? O sea, ¿cómo explican la realidad? ¿Siguen el mismo esquema o buscan nuevas maneras de desarrollo? Eso es el problema, ¿no? Ese es el esquema para muchos. No sé si eso te da una idea, Daniel. Sí, sí. Justamente llegan muchas personas que nos preguntan sobre estos temas, Ujú. y que es necesario pues ponerlos sobre la mesa, ¿no? Para empezar a analizarlos y a discutirlos sobre esta situación. Eh, Otra pregunta, maestro Sergio, sobre lo que sí es mexicano en el sentido de la cultura espiritual. ¿Qué es lo que los mexicanos no hemos visto y es parte de nuestra cultura espiritual, ya tomando como referencia ya este tema un poquito más sublime, ¿no? Eh, ¿Dónde está la cultura espiritual? ¿Qué es lo que no hemos visto? Y pues está quizá en un asunto ideológico, de una cuestión de reclamos o de culpas. ¿Dónde estaría la cultura espiritual de los mexicanos? Yo creo que una de ellas es la forma de recuperar una tradición con rituales. O sea, hay una práctica de rituales que es la gratitud de la Madre Tierra. Es que señalo esto porque es lo fundamental para poderse vincular con el espíritu de la Madre Tierra, para poder reconocer que darle gracias a la tierra que estamos a ella aquí, por ella aquí, y que nos dio a esos papás que por eso estamos aquí, ¿no? Entonces yo creo que una de las primeras condiciones para vincularnos espiritualmente con la Madre Tierra es esta práctica de gratitud. Podemos plantarle árboles, podemos darle ofrendas desde frutas, semillas, flores, podemos hacer eso, ese es un ritual, pero ese ritual va impregnado de cierta manera de una forma de entender lo que es el crecimiento y desarrollo espiritual de una persona. Entonces, ahora las prácticas de desarrollo espiritual que podemos tener son muchas. Los mexicanos tenemos desde esta idea de cómo irse a la montaña y agradecer o hacer un retiro y ahí buscar un sentido de tu vida. La otra es no necesitas irte a la montaña, necesitas a ningún lugar. Tú en tu vida cotidiana eres congruente con esta idea de ser solidario, de ser atento, de ser cuidadoso y tener una práctica solidaria que permite dar un servicio, una atención a los otros. Y ese es un primer paso para el crecimiento y desarrollo espiritual. Después, buscar unas prácticas internas. ¿Cuáles son esas prácticas? Podemos hacer prácticas que sean estas de ir al interior, hacer un diálogo con el espíritu, sin necesidad de ayahuasca, sin necesidad de peyote, sin necesidad de marihuana, sin necesidad de un hongo. Esto es un trabajo que hacían los antiguos, ir hacia su interior y empezar a buscar, a encontrarse con ese espíritu, a hacer un diálogo con ese espíritu y tener un interlocutor, que es el espíritu, pero también el cuerpo. El cuerpo es un espacio que podemos hacer un diálogo con él. Podemos hablar con los órganos, podemos hablar con los sistemas circulatorios, reproductores, con nuestro cerebro, podemos hablar con las partes de todo nuestro cuerpo y hacer un diálogo con él. Y la otra sería, una vez hecho ese diálogo, buscar el diálogo con nuestra mente, con la conciencia y con el espíritu. Porque la energía que tenemos es muy fuerte, es una energía que permite
unir la conciencia y la mente, y a esa conciencia y mente le ponemos una intención. Por eso los curanderos funcionan, porque hacen esa unión de una mente, de una conciencia y una energía, y le ponen la intención y curan a alguien, ¿no? Por eso son eficientes. Y los mexicanos tienen fama de ser muy buenos, ahí están los graniceros, los que hacen llover, están los que sanan, los que arreglan un hueso, acomodan. Bueno, hay un conocimiento de servicio, pero eso es una apertura también para ir al conocimiento de orden espiritual y desarrollarse. Bueno, vamos a un templo antiguo, digamos, un centro de poder, puede ser la pirámide, puede ser un lugar de juego, de pelota, puede ser unos salones que había como rituales ahí, o centros. Bueno, yo estoy refiriéndome a los lugares ancestrales, ¿no? A Sí. estos lugares de poder. Y ahí es donde encontramos un vínculo con la Madre Tierra y con los ancestros. Podemos hacer diálogos con eso. Pero es una práctica que muchos de los compañeros que dijimos ahorita, que decías tú que estaban en el Nuevo Age, no están haciendo eso. Y eso deberían de hacer, meterse a esas prácticas y buscarlas en profundidad y entonces descubrir que ahí hay unos rituales y hay unas maneras de vivir que son realmente muy enriquecedoras para poder encontrar la paz interior. Digo, yo estoy metido ahora en esa práctica de buscar el desarrollo espiritual desde una psicología de lo corporal. O sea, reconocer que tenemos un cuerpo, reconocer que ese cuerpo es un espacio donde habita el espíritu. Entonces, hay que hacer lo que aflore porque lo tenemos oprimido. Está hasta mero abajo en la escala, digamos, ¿no? No está en la escala primaria de decir, bueno, es como la mente, ¿no? Está ahí haciendo cosas. No, lo tenemos muy escondido, muy reprimido, porque la ciencia, la cultura, la religión se ocupan de eso. Entonces, te lo niegan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enfrentarlo y desarrollarlo, cultivarlo, hacer prácticas. Yo creo que una regla sería, busquen un ritual, busquen un diálogo con ustedes, una práctica con ustedes, sea ir al interior, hacer una meditación guiada, ir a un temazcal, pedir comunicación con los seres, con los ancestros, o si se puede ir hasta un templo espiritual y buscar un protector, buscar un médico espiritual, lo que ustedes anden buscando. Y la otra es tener una práctica. Siempre hay que tener una práctica, por eso hablaba de una práctica espiritual. ¿Y la práctica espiritual qué es? Bueno, la práctica espiritual consiste en que yo hago un trabajo interno para mí y va reflejándose en lo que yo digo, en lo que yo hago y en lo que yo propongo. Ahí se tiene que ir reflejando. Pero la otra es, tengo también una actitud que me permite vincularme con el espíritu de esa manera. Si no hago esa práctica, no hago esos rituales, no hago esos trabajos, no crezco espiritualmente. Y claro, puedo creerme que tengo poder, puedo creer que tengo mucha visión y que, bueno, yo las puedo y esas cosas, ¿no? Pero en realidad no. Puede ser que no haya ese trabajo y solamente mi ego está inflado, muy inflado. Pero no, la práctica de esos maestros tiene que ver con la congruencia. Vuelvo a eso mismo punto, la congruencia. Cuidan lo que comen, cuidan lo que dicen y cuidan lo que hacen. Son congruentes. Y eso puede ser una guía para desarrollarse espiritualmente. Alguien te puede guiar, alguien que tenga una práctica así, ¿no? Entonces, no sé si eso da una idea porque Sí, hay más cosas, pero con eso podría darse una idea. ok. Maestro, ya lo mencionó un poquito. Si podemos profundizar un poco más como práctica espiritual el temazcal, ¿podría ser considerada una de ellas? Sí, yo creo que sí, porque es un acto de vincularse con el vientre de la madre tierra. Y cuando uno se vincula con la tierra, uno tiene posibilidades de desarrollarse espiritualmente porque el espíritu de la tierra es muy poderoso, tan poderoso que estamos aquí. Entonces, hacer una práctica dentro del temazcal facilita y abre el entendimiento, la comprensión y te hace ser humilde, te hace reconocer que pues tienes un cuerpo, un espacio y puedes hacer un diálogo con esa madre tierra y con ese espíritu. Entonces yo creo que el temazcal, bueno, hay temazcales para parteras, para relajarse, para sanarse, pero yo digo que
una de esas prácticas espirituales tendría que ver con el desarrollo y crecimiento de un temazcal que esté dirigido para poder hacer el encuentro con el espíritu en ese espacio, ¿no? Y yo creo que sí se puede. Muy bien. Maestro, invitamos a algunos compañeros para si quisieran hacer alguna pregunta al maestro Ujú. Sergio, ahorita aprovechando la Sí, entrevista. Marcelia, Esther, ¿no se me escucha? sí, sí, ¿Están ahí? Hola, sí, yo sí estoy aquí, pero, ay, no sé, ahorita no se me ocurre ninguna pregunta. Mm. Ok. Señora Esther, Bueno, pues buenas noches, gusto en verte, Daniel, y también al maestro. Igual que Arcelia, ahora sí que estaba atenta, pero no se me atraviesa nada. Y pues disculpa. a todos, gracias por estar aquí presentes. Bueno, la última pregunta, maestro, antes de sí. terminar. Eh, si hiciéramos una pequeña metáfora en el que los mexicanos tenemos más de 500 años y de repente alguien le da un golpe en la cabeza en aquellos años antes de la evangelización, antes de la conquista, y de repente despierta en el 2024 y se encuentra que ya no hay lago, ¿no? Que ya se desecó y se encuentra de que pues siguen saqueando al país, ¿no? Entre otras cosas. Literalmente los mexicanos tenemos muchos años como seres culturales. ¿Cuál es la lectura? ¿Cuál es la perspectiva? ¿En qué lugar andamos para poder pensar en que México puede llegar otra vez a tener una gran cultura como la tuvimos anteriormente? ¿Estamos Bueno, en los inicios o en qué momento estamos en esta nueva historia? bueno, yo creo que estamos como naciendo, ¿no? Como teniendo un nuevo parto como país, como cultura. Y se dice que nos toca a nosotros en este siglo XXI. Nos toca a nosotros porque la caída de Estados Unidos, la caída de Europa, ya son inminentes, ¿no? Entonces, si tenemos gobiernos que sean realmente amorosos al país, sobre el país, vamos a poder ser una potencia en los próximos 30 años. Eso sí se ve, se alcanza a ver. Pero se necesita cambiar valores, cambiar ética, cambiar la idea de la justicia y acabar con la corrupción. Bueno, eso va a tardar, ¿no? Quizás unas 4 o 5 generaciones, pero sí se puede lograr. Entonces yo creo que estamos en una fase donde es factible pensar que sí podemos hacer un ajuste, un cambio, y tenemos que trabajar. Esto se hace con trabajo, no se hace con buenos deseos, ¿no? Hay que levantarse temprano, tener un proyecto, seguir haciendo ese proyecto, trabajar otra vez, volver a trabajar y seguirlo haciendo, así como hemos hecho, o así como tú haces también, o sea, trabajar y a seguir haciendo, hacer un proyecto, hacer otro, y volver a demostrar y formar recursos humanos. Por eso estamos formando a gente con otra visión, con otra lectura, porque creemos en eso, ¿no? Pensamos en que es factible hacer un cambio, pero no es un cambio así de espectacular y así, no, eso va a venir años después. Ahora es un proceso de trabajo. Hay que trabajar, generar nuevos recursos humanos, hay que formar recursos humanos. Entonces, por eso, si la educación en México cambia, vamos a tener eso, ¿no? ¿Por qué? Porque todo está sostenido en el proceso educativo. Si no se cambia la educación, aunque tengamos recursos, seguiremos siendo medios, de medio pelo, como dicen, ¿no? Pero si tenemos educación y hay como muchos recursos hay todavía en el país y hay mucha riqueza en el país y tenemos educación y tenemos el impulso de querer crecer y hacer, seremos sí una potencia. Yo sí creo en eso. O sea, eh, uno siempre debe ser optimista ante una condición de su país. Yo creo eso, ¿no?
Ya los que son derroteros es porque no tienen mucha esperanza, o los que dicen que debe mantenerse igual, que va a seguir igual, es porque quizás están mamando de ese igual para poder mantenerse, ¿no? Pero siendo honestos, necesitamos un cambio radical, así radical, más profundo todavía, ¿no? Y yo creo que, honestamente, yo en lo personal, yo creo que sí va a haber un cambio, espero vivir para verlo, pero tiene que haber un cambio y empieza con estas generaciones, ¿no? Aunque ahorita las generaciones que nos tocaron post pandemia están peores, ¿no? Están fatales, pero los que vengan de esta nueva escuela mexicana, esperamos que tengan un pensamiento más colectivo como ya se ve que tienen, ¿no? Y que tengan una idea más propicia de ayudar, de construir, de proponer, ¿no? Y no achicarse, no hacerse pequeñito, ¿no? No ser un ratón verde, sino levantarse y hacerlo y confiar en que lo podemos hacer. La única diferencia con los extranjeros es que esos trabajan más que nosotros. Ese podría ser una diferencia. No estoy diciendo que otros seamos huevones, no. Estoy diciendo que cuando se es académico, se trabaja, muchos académicos solamente se la llevan de muertito y no más, van por la chuleta y no crean, no producen, no construyen. Tú lo sabes, ¿no? Que en muchas universidades así es. La UNAM tiene mucho de eso. Entonces, crear y formar recursos humanos con otra visión se requiere de más tiempo, de más trabajo. Pero yo sí creo que sí es factible hacerlo. Y me alienta porque veo gente que está creciendo, ¿no? Entre ellos tú, ¿no? Que están con otra mentalidad, con otra acción, con otra práctica. Ah, entonces quiere decir que sí es factible, ¿no? Muy bien. Muy bien, maestro. Pues muchísimas gracias por darnos unos minutos y poder hablar de estos temas tan importantes. Pues enhorabuena, estamos aquí en Puebla, pero hasta acá nos llegan los chismes, ¿no? De las publicaciones de sus obras completas. Pues, muchas felicidades por Gracias, todo Daniel. ese tu trabajo. Sí. Está pegado también con tuvo este programa de la raíz de la memoria. También pues, muchas felicidades. Ah, sí. Ah, gracias. Programa Sí, ahí vamos. y pues todos los trabajos que el tomo, ¿no? Estaba escuchando ahorita en el programa también justamente que lo están como pues retomando, ¿no? Que es una propuesta muy interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es lo que te digo, que creo que podemos hacerlo. Y la gente se puede formar de otra manera, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias, Daniel, por la invitación. Y espero que haya aportado algo para que alguien reflexione, alguien piense, alguien tome una decisión de decir si se puede, voy a trabajar, voy a construir, voy a hacer, ¿no? Sí, seguramente va a ser maestro. Sale. Bueno, pues, saludos. Nos vemos, Nos maestro. vemos, Daniel. Gracias. Vale. Muchas gracias Todos a por la todos. invitación. Vale, hasta luego a todas y a todos. Nos Gracias. vemos. Ok, gracias. Que pasen buena Vale. noche. Buenas noches, hasta luego.